presidente Donald Trump anunció el domingo que las fuerzas estadounidenses rescataron sano y salvo al segundo piloto caído en Irán. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desatar un infierno si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Hormuz. Irán lanzó el lunes nuevos ataques con misiles y drones contra Israel y los países del Golfo. Tenemos un plan que gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas hará que cada puente de Irán quede arrasado antes de las 12 en punto de mañana por la noche. Rusia y China echaron por tierra el martes una resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Hormuz y promover la escolta de buques. Israel continuó bombardeando este lunes el país de los cedros, mientras persiste el fuego cruzado con Hezbollah. La flotilla Global Sumud, que lleva el nombre de un pescador de Gaza, estará compuesta por cerca de 100 embarcaciones que buscarán nuevamente romper el bloqueo israelí. Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. El bulto este vino muy bien para un bulto de recluso. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto al fuego. Pero quisiera ir por orden y repasar lo que sucedió durante la semana. Donald Trump se felicitó por el rescate de los pilotos del caza F-15 derribado por Irán, afirmando que se trató de la operación de búsqueda y rescate más audaz de la historia de Estados Unidos. Tras el derribo, Irán ofreció una recompensa por la captura de los pilotos que se habían eyectado, por lo que eran buscados por ambos bandos. Uno de ellos había sido rescatado poco después, pero para el segundo la misión estuvo a cargo de alrededor de un centenar de miembros de las Fuerzas Especiales Navy SEALs, y 2 días después, el mandatario afirmó que había concluido sin ninguna baja. Además, se destacó que antes de la operación, la CIA se encargó de difundir información falsa para ganar tiempo, haciendo creer que el piloto ya había sido encontrado, mientras que se atacaron las carreteras cercanas a la ubicación para impedir el acceso. Por último, el gobierno norteamericano comunicó que estuvieron a punto de fracasar porque los aviones de evacuación no despegaron y tuvieron que enviar otros, y el personal permaneció varias horas detrás de líneas enemigas, mientras que tuvieron que destruir el equipo que presentó fallas para que no cayera en manos de los iraníes. En un primer momento, Trump dijo que el segundo piloto estaba sano y salvo, pero más tarde reconoció que se encontraba gravemente herido. Por su parte, Irán desmintió la versión de Estados Unidos, afirmando que la misión había sido un completo fracaso, ya que habían podido derribar 2 aviones de transporte militar y 2 helicópteros Black Hawk, y que Estados Unidos había tenido que bombardear a su propio personal para evitar que fuera capturado y usado como propaganda. La llamada Operación de Rescate Militar de Estados Unidos, planeada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado en el sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de una aeronave derribada, fue completamente frustrada gracias a la oportuna presencia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Son restos de helicópteros y aviones militares de Estados Unidos. Lo publica la Guardia Revolucionaria iraní para probar su versión de los hechos. Asegura que ha derribado los aparatos, frustrando el intento de Washington de rescatar al piloto. Un relato opuesto al de Trump. El magnate presume de haber rescatado con vida al tripulante en una de las operaciones más audaces de la historia de su país, con centenares de soldados y decenas de aeronaves implicadas, según medios estadounidenses, y en contra de las estadísticas. La tasa de éxito en este tipo de operaciones es muy baja, comenta un exmarín estadounidense. El soldado resultó herido al eyectarse del caza derribado, pero logró salir por su propio pie. Estados Unidos asegura que ha estado localizado en todo momento, pero han tenido que enfrentarse a las fuerzas del régimen que trataban de capturarlo. Algunos ciudadanos iraníes también estaban tras la pista del piloto. El régimen ofreció una recompensa de miles de dólares. Lo encontraremos, decía uno de ellos. No debe descartarse en absoluto la posibilidad de que se tratara de una operación de engaño para robar uranio enriquecido. Según el portavoz, la zona donde se afirmaba que se encontraba el piloto estadounidense en la provincia de Kogiluye y Boyer Ahmad está muy lejos del área donde quisieron aterrizar sus fuerzas en el centro de Irán. Mientras tanto, la tensión siguió aumentando a medida que se acababa el tiempo dado por Donald Trump para que Irán permitiera el libre paso por el estrecho de Hormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial. El mandatario norteamericano había dado un ultimátum para que esto sucediera, que extendió en 2 oportunidades
por supuestos avances en las negociaciones, afirmando que de lo contrario desataría el infierno, destruyendo toda la infraestructura energética y logística de Irán, haciendo volar todo por los aires y apoderándose de su petróleo, aunque al mismo tiempo aseguró que había muchas posibilidades de llegar a un acuerdo y prometió que daría inmunidad a los negociadores iraníes para evitar que fueran blanco de ataques de Estados Unidos e Israel. Asimismo, ante el nerviosismo mundial y la escasez de petróleo que ya comenzaba a afectar a varios países, pidió que se le diera un poco más de tiempo para que pudiera abrirlo con toda facilidad, aunque la escalada del conflicto hubiera aumentado todavía más los precios del crudo. No obstante, la República Islámica desestimó las amenazas, afirmando que era una maniobra impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida, al tiempo que advirtió que si Trump cumpliera su promesa, abrirían las puertas del infierno en la región, usando las mismas palabras de Trump. Irán tomó el control del estrecho en su totalidad, negociando con la comunidad internacional para permitir el tránsito de sus buques, y después de aprobar una ley que permite cobrar un peaje de $2 millones por barco, aseguró que este paso nunca volvería a ser lo que era. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desatar un infierno si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Hormuz. Lo hizo en su plataforma Truth Social, refiriéndose a su ultimátum emitido el 26 de marzo, cuando le dio a Irán 10 días para cerrar un acuerdo o abrir el estrecho de Hormuz. El sábado los bombardeos en Irán alcanzaron una zona cercana a una planta nuclear situada en Bushehr. Allí murió un guardia y Moscú se vio obligado a desalojar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa. Tanto la Cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica condenaron el ataque enérgicamente. Los ataques estadounidenses e israelíes del sábado también alcanzaron un centro de petroquímicos, una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak, donde se reportó la muerte de una persona. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán. Trump fijó para las 0 horas GMT del miércoles un nuevo ultimátum para que la República Islámica reabra el estrecho de Hormuz. Esta vía es crucial para el transporte de hidrocarburos, y su cierre desde que empezó la guerra ha disparado el precio del petróleo y desestabiliza la economía mundial. Sin embargo, la Fuerza Naval de los Guardianes de la Revolución afirmó el lunes que está preparando un nuevo orden en el Golfo y que las condiciones en el estrecho de Hormuz nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel. Trump continuó aumentando las amenazas, afirmando que si no llegara a un acuerdo con Irán antes de que venciera el ultimátum, podrían destruir el país por completo en solo 4 horas, acabando con todos sus puentes y su infraestructura energética. Y cuando se le comunicó que el ataque contra instalaciones civiles representaría un crimen de guerra, dijo que eso no le importaba, porque lo importante era evitar que Irán consiguiera un arma nuclear. Una posibilidad desmentida tanto por Israel como por su propia administración. Y tal vez con la intención de que se lo tomaran serio, llevó a cabo, junto con Israel, un nuevo ataque contra las instalaciones petroquímicas de South Pars, donde se encuentra la mayor reserva de gas natural del mundo. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el ataque y destacó que habían dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país. El ministro dijo que la planta impactada representaba el 50% de su producción petroquímica, y que si se sumaba a un ataque perpetrado una semana antes contra otra instalación, se había inhabilitado el 85% de la capacidad de exportación, lo que representaba un duro golpe para la economía persa, equivalente a decenas de miles de millones de dólares. Pero Irán siguió rechazando la posibilidad de un alto al fuego de unos días que diera tiempo a negociar la paz, una propuesta que había sido presentada por Pakistán, sosteniendo que era necesario acabar con la guerra de forma definitiva, cumpliendo con todos sus objetivos, entre los que figura el retiro de las bases norteamericanas de todo Medio Oriente y garantías de seguridad. Donald Trump reafirmó el lunes su amenaza de arrasar la infraestructura civil de Irán y advirtió que las fuerzas estadounidenses podrían destruir todos los puentes y plantas de energía del país en 4 horas. Me refiero a una demolición completa para las 12 en punto, y podría ocurrir en un periodo de 4 horas si quisiéramos. Un día antes de que expire el plazo, Israel bombardeó 2 complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país. Israel calificó la operación como un duro golpe económico para Irán.
En este momento, las dos instalaciones que juntas representan aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán han quedado fuera de servicio y ya no están funcionando. Tras 38 días de guerra, mediadores internacionales han presentado una propuesta para un alto al fuego de 45 días. Pero tanto Trump como Irán han afirmado que el plan aún no está listo. El lunes, en medio de sus amenazas, el mandatario indicó que ese plan es un paso muy significativo, pero no es suficiente. Y la agencia estatal iraní, IRNA, afirmó que la República Islámica rechazó la propuesta de cese al fuego porque insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto. Por su parte, Trump desestimó las advertencias de que atacar infraestructuras civiles sea contrario al derecho internacional. No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear. Trump ya había dicho que no pensaba estar en Irán más de 2 o 3 semanas, aunque agregó que iban a terminar el trabajo, al tiempo que aseguró que el nuevo presidente iraní, menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, le había pedido un alto al fuego, pero que este dependería de la apertura del estrecho de Hormuz, y que si eso no sucedía, seguirían bombardeando hasta la aniquilación total. No obstante, el gobierno persa desmintió la versión de Trump, afirmando que no querían un alto al fuego, mientras que la Guardia Revolucionaria aseguró que la situación permanecía bajo su control de manera firme y dominante, y que el estrecho no se iba a abrir para sus enemigos. Mientras tanto, Israel siguió lanzando ataques a gran escala, apuntando sobre todo contra Teherán, y el primer ministro Benjamin Netanyahu informó que la guerra iba a continuar, pero que el panorama regional ya había cambiado, dado que los programas nucleares y balísticos de Irán habían dejado de ser una amenaza existencial. Y además de seguir disparando contra la central nuclear de Bushehr, también informó que había dañado instalaciones energéticas en Teherán, afectando el suministro de gas en la capital, y agregó que junto a Estados Unidos habían podido asesinar al jefe de la inteligencia iraní, Majid Kademi. A su vez, Irán advirtió que si continuaban los ataques contra infraestructuras civiles, sus próximos ataques serían mucho más devastadores, y respondió atacando Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que Israel encontró 2 cadáveres entre los escombros de un edificio destruido en Haifa, que se suman a otros 14 heridos en el mismo ataque. Irán lanzó el lunes nuevos ataques con misiles y drones contra Israel y los países del Golfo. También advirtió de represalias devastadoras si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz. En Israel, los bomberos indicaron haber hallado a 2 personas muertas bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní la víspera en Haifa, en el norte del país. Otras 2 personas están desaparecidas. El ejército israelí, por su parte, dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer. En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, según la televisión estatal IRIB, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad. Al menos 25 personas murieron en la madrugada del lunes en Irán a causa de los ataques estadounidenses e israelíes a lo largo de todo el país, según fuentes oficiales. En una noche marcada por el miedo y la incertidumbre, residentes de Teherán aseguran haber escuchado explosiones y visto aviones sobrevolando la ciudad durante horas. Las autoridades iraníes afirman que los ataques impactaron en zonas civiles, incluyendo plazas populares y el recinto de una universidad. La ofensiva provocó represalias iraníes contra Israel y contra varios países del Golfo. Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos activaron sus defensas aéreas en respuesta a las amenazas. Y poco antes de que se cumpliera el plazo dado por Donald Trump, miles de personas salieron en Irán para conformar una cadena humana en torno a las plantas nucleares, centrales eléctricas y puentes, todos los objetivos que Estados Unidos dijo que iba a destruir, en un intento de disuadirlo. Mientras que el presidente Masoud Pezeshkian destacó que millones de iraníes estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por su país. A su vez, Irán tuvo una victoria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a que Rusia y China vetaron una resolución propuesta por Bahrein, con la que intentaba que el Consejo apoyara cualquier intento de liberar el estrecho por la fuerza. El embajador ruso ante el organismo, Vasily Nevencia, dijo que la aprobación del texto hubiera significado una carta blanca para que Estados Unidos e Israel continuaran con la agresión,
y el chino Fu Kong explicó que el lenguaje del proyecto era altamente susceptible a una mala interpretación e incluso podría haber propiciado abusos. Además, tanto Pekín como Moscú afirmaron que el texto no abordaba las causas de fondo y citaron las amenazas de Donald Trump sobre su intención de cometer crímenes de guerra. Por su parte, el ministro de Exteriores de Bahrein criticó al Consejo por no hacer nada para impedir que la comunidad internacional sea tomada como rehén del chantaje económico de Irán y agregó que el fracaso de la resolución enviaba una señal equivocada al mundo. Asimismo, el embajador iraní agradeció el veto de sus aliados, mientras que Estados Unidos condenó que tanto Rusia como China permitieran que se apuntara con una pistola a la economía global. Rusia y China echaron por tierra el martes una resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Hormuz y promover la escolta de buques. Ambas potencias utilizaron su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se trató un proyecto de resolución elaborado por Bahrein y respaldado por los países del Golfo y Estados Unidos. La moción, cuya votación estaba prevista inicialmente para el viernes, obtuvo 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. El Consejo falló al no asumir su responsabilidad ante una conducta ilegal que exige una acción decidida. Bahrein había suavizado considerablemente el borrador con respecto a la versión inicial que otorgaba un claro mandato de la ONU a cualquier Estado que quisiera utilizar la fuerza para liberar esa vía marítima, paralizada por Irán. El embajador iraní ante la ONU dijo el martes que el texto había sido diseñado para castigar a la víctima por defender su soberanía y sus intereses nacionales vitales en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. El régimen ha hecho hoy una petición a sus jóvenes que defiendan su futuro, ha dicho un portavoz. Quieren cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas que Trump ha amenazado. Bueno, mediante cadenas humanas alrededor de las plantas energéticas es como los ciudadanos iraníes reflejan la resistencia ante el ultimátum de los Estados Unidos. Al respecto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que millones de personas se han inscrito para sacrificar sus vidas en defensa del país. Y cuando la tensión era máxima por la cercanía del fin del ultimátum y después de que Donald Trump anunciara que esa noche iba a desaparecer toda una civilización para no volver jamás, unas palabras que generaron la condena de toda la comunidad internacional, incluso de la base MAGA, y que hacían pensar en el uso de armas nucleares, ambos bandos anunciaron que habían acordado un alto al fuego de 2 semanas, mientras se negocia una paz duradera. Trump dijo que había accedido a un pedido de Pakistán y destacó que se iba a abrir el estrecho de Hormuz. Pero las condiciones anunciadas por Irán hicieron que la tregua fuera vista como una capitulación de Estados Unidos. Teherán dijo que el fin definitivo del conflicto llegaría solo cuando Washington aceptara una lista de 10 puntos que Trump consideró como una buena base para comenzar a negociar, pero que ya se había comprometido a reconocer el control iraní sobre el estrecho, lo que permitiría cobrar peaje, a retirar sus bases de Medio Oriente, dejándolo como el garante de la seguridad regional, a levantar todas las sanciones y aceptar el enriquecimiento de uranio, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional dijo que el acuerdo también incluía el pago de indemnizaciones, por lo que lo consideró como una gran victoria, agregando que el enemigo había sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante, en una guerra que consideró como traicionera, ilegal y criminal. Además, dijo que el acuerdo tenía la aprobación del ayatolá Mojtaba Jamenei, pero que mantendrían la mano en el gatillo y que responderían con toda su fuerza ante cualquier incumplimiento. Estados Unidos e Irán alcanzaron el martes un acuerdo de alto el fuego de 2 semanas, justo antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir las infraestructuras clave del país persa. Según el acuerdo, Irán se comprometió a reabrir temporalmente el vital estrecho de Hormuz en una jugada estratégica que permitirá la reanudación del tránsito marítimo en esa importante vía de comercio mundial. Después de más de un mes de intensos ataques de Estados Unidos e Israel, Irán aceptó iniciar negociaciones con Washington que comenzarán este viernes en Pakistán. Este país, que actúa como mediador, confirmó a través de su primer ministro, Shehbaz Sharif, que Irán había aceptado un alto el fuego inmediato.
Con la mayor humildad me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato, escribió Sharif en X. Israel también anunció el alto el fuego con Irán, indicó el martes a la AFP un responsable de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. Trump, por su parte, reveló que había recibido un llamado de los dirigentes pakistaníes, quienes le pidieron suspender los ataques planeados contra Irán. En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que suspendería el bombardeo si Teherán accedía a abrir por completo y de manera segura el estrecho de Hormuz durante el periodo acordado. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que durante estas 2 semanas los barcos podrán transitar sin riesgo por la estratégica ruta marítima. Las autoridades de ambos bandos comunicaron que las negociaciones comenzarían el viernes en Islamabad, aunque Irán dijo que participaría de las conversaciones con una total desconfianza en la parte estadounidense. Y el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, que va a formar parte de las negociaciones, advirtió sobre la fragilidad de la tregua. Mientras que en las horas posteriores al acuerdo seguían habiendo bombardeos en Israel e Irán, al tiempo que también se reportó un incendio en una instalación de procesamiento de gas en Abu Dhabi y otros ataques en Arabia Saudita. Por su parte, Israel informó que tras realizar algunos ataques nocturnos iban a acatar el alto al fuego con Irán, aunque el gobierno de Benjamin Netanyahu desmintió las afirmaciones de Pakistán, que informó que la tregua también se aplicaría al Líbano, y aclaró que continuarían con sus operaciones militares en el país vecino, un hecho que pone todavía más en riesgo el alto al fuego, dado que el cese de hostilidades contra Hezbollah había sido una de las condiciones de la República Islámica. De cualquier forma, el anuncio de la tregua hizo que las bolsas mundiales subieran con fuerza, mientras que los precios del gas retrocedían un 20% y los del petróleo también se desplomaron alrededor de un 16%, por debajo de los $95 por barril, al tiempo que se anunciaba el paso de 2 petroleros por el estrecho de Hormuz. De cualquier forma, los mercados revelaban que mantenían su preocupación por la posibilidad de que la destrucción que afectó al sector energético en el Golfo Pérsico, sumado a una interrupción del flujo de petróleo, mantuvieran altos los precios y continuaran repercutiendo en la inflación. Israel aseguró que la tregua con Irán no se aplica al Líbano. El ejército anunció el miércoles que proseguirá su campaña contra Hezbollah y llevó a cabo varios bombardeos en el sur del país vecino. Al mismo tiempo urgió a la población civil a evacuar distintos barrios del sur de Beirut, bastión del movimiento libanés proiraní con el que está de nuevo en guerra desde el 2 de marzo. Pakistán, que ejerció de mediador, había dicho que Líbano sí entraba en el acuerdo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas israelíes sí indicaron haber detenido sus ataques contra Irán tras completar una serie de bombardeos nocturnos. No obstante, destacaron que se mantienen alerta para responder a cualquier eventual vulneración de la tregua. Los precios del petróleo se desplomaron el miércoles por la mañana mientras los mercados europeos y asiáticos se disparaban tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán que garantiza la reapertura del estrecho de Hormuz. Aunque los operadores se mantienen cautelosos a la espera de ver cómo se desarrolla la tregua, los mercados reflejaron la esperanza de que el conflicto pueda acabar próximamente. El crudo Brent se situaba en torno a los 81 euros por barril el miércoles por la mañana, con una subida de casi el 30% desde que comenzó la guerra a finales de febrero, pero muy por debajo de los máximos de las últimas semanas. A pesar del acuerdo alcanzado el miércoles entre Washington y Teherán, la preocupación en los mercados persiste por el temor a que una interrupción prolongada del petróleo del Golfo pueda mantener altos los precios de la energía y reavive la inflación global, haya o no alto el fuego. No obstante, a medida que pasaba el tiempo tras el anuncio de la tregua, aumentaban las contradicciones, dado que después de que Irán afirmara que Washington se había comprometido a aceptar el enriquecimiento de uranio, el mandatario norteamericano descartó esta posibilidad. Trump dijo que Teherán había renunciado al enriquecimiento y que iban a trabajar juntos para desenterrar y eliminar los restos nucleares tras la guerra de los 12 días del año pasado, una cooperación estrecha que consideró como prueba de que hubo un cambio de régimen muy productivo. Además, afirmó que todo ese polvo nuclear enterrado profundamente se encontraba bajo una vigilancia por satélite muy rigurosa. Por otra parte,
dijo que estaban negociando el alivio de los aranceles y las sanciones contra Irán, aclarando que la base de las negociaciones eran los 15 puntos de Washington y no los 10 puntos de Irán, mientras que prohibió el suministro de armas a la República Islámica, amenazando con imponer aranceles del 50% a todos los países que incumplieran esta orden y que sería con efecto inmediato. A su vez, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también contradijo a Irán, informando que iban a mantener tropas en Medio Oriente para asegurarse de que respetara el alto al fuego. En cuanto a las reacciones internacionales, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a transformar la tregua en una paz duradera. España dijo que era inaceptable que Israel siguiera atacando el Líbano, y Francia comunicó que una misión de 15 países restablecería la normalidad en el estrecho, aunque con la condición de que Teherán garantizara su seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que Irán dejará de enriquecer uranio. En un mensaje en Truth Social, horas después del anuncio de un alto al fuego temporal en la guerra, el mandatario dijo que ambos países trabajarán juntos para remover el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado. Y aseguró que esta colaboración implica un cambio de régimen muy productivo. Trump señaló también que su administración está negociando con Irán el alivio de aranceles y sanciones. Pero también advirtió contra el suministro de armas a la República Islámica y amenazó con imponer de inmediato aranceles del 50% a cualquier país que lo hiciera. El miércoles, el jefe del Pentágono advirtió que si Irán no renuncia a su reserva de uranio altamente enriquecido, Estados Unidos la tomará. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance reconoció que la tregua es frágil e instó a los dirigentes de la República Islámica a negociar de buena fe, puesto que Trump está impaciente por avanzar. Si los iraníes están dispuestos de buena fe a trabajar con nosotros, creo que podemos lograr un acuerdo. Si van a tratar de impedir incluso la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos. La ONU habla de vía para una paz duradera y global, la Unión Europea de desescalada. Hoy es un día en el que se abre una vía para la esperanza, que por cierto es la vía en la que ha estado España y la política exterior de España desde el primer momento. Por su parte, Francia ha anunciado que una misión de una quincena de países se encargará de devolver la normalidad al estrecho de Hormuz, una vez que Teherán garantice su seguridad. Asimismo, Israel continuó intensificando sus ataques contra el Líbano en un intento de acabar con Hezbolá y apropiarse del sur del país, afirmando que necesitaban crear una zona de contención al sur del río Litani, lo que es denunciado por la comunidad internacional como un nuevo intento de ocupación ilegal que va de la mano con el expansionismo de las autoridades israelíes. Además de la zona sur del Líbano y de los suburbios de Beirut, Israel atacó el domingo de Pascua una localidad cristiana y otras zonas que hasta ahora no habían sido alcanzadas, y lo hizo sin emitir una orden de evacuación para los civiles. Y todo esto también generó alarma ante la posibilidad de que sigan aumentando los refugiados, que ya superan el 1.000.000. Y en medio de esta crisis humanitaria, también se condenó la cancelación de un convoy que tenía que distribuir más de 40 toneladas de medicamentos y productos básicos, en lo que fue considerado como una nueva violación del derecho internacional humanitario. Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que desde el 28 de febrero se registraron 92 ataques israelíes contra infraestructura sanitaria, por lo que más de 50 hospitales tuvieron que cerrar y cerca de 30 trabajadores fueron asesinados. Mientras tanto, las autoridades libanesas informaron que los muertos son enterrados en una fosa común lejos de la frontera, porque el sur era demasiado peligroso. Por su parte, Hezbolá dijo que había impactado un buque israelí y que algunas de las ofensivas se estaban coordinando con Irán y los hutíes de Yemen, como las que apuntaban al aeropuerto Ben Gurión, mientras que habían podido destruir decenas de tanques. Un día más en el que Beirut, la capital libanesa, se ve envuelta en humo. Israel continuó bombardeando este lunes el país de los cedros, mientras persiste el fuego cruzado con Hezbolá. Esto un día después de uno de los peores ataques contra Beirut en pleno domingo de Pascua, cuando 8 ataques aéreos contra la capital dejaron sin vida a por lo menos 5 personas, incluido un funcionario de un partido político cristiano y su esposa. No existía ninguna orden militar de Israel para que los civiles huyeran de la zona atacada. Mientras crece la preocupación sobre el sistema hospitalario libanés, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que desde el 28 de febrero se han registrado al menos 92 ataques contra infraestructura sanitaria en Líbano.
En tanto, Israel avanza en su ocupación en el sur del Líbano, ilegal según el derecho internacional. En cuestión de semanas, el fuego israelí ha causado la muerte de cerca de 1.500 personas y ha desplazado a más de 1 millón de libaneses. Casas, escuelas y centros sanitarios son blanco de las bombas israelíes en Líbano, como también lo han sido en Gaza. La invasión terrestre, la destrucción de las zonas ocupadas, el esquema, dicen las ONG que están en terreno, se repite. Más de 50 centros médicos han tenido que cerrar sus puertas y una treintena de trabajadores sanitarios han sido asesinados, cuenta el coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Líbano. Sus unidades móviles proporcionan asistencia sanitaria a los desplazados, más de 1 millón desde el inicio de la ofensiva entre Israel y Hezbollah hace un mes. Mientras tanto, se advierte que Israel pretende aprovechar que el mundo tiene los ojos puestos en Irán para seguir avanzando en Gaza, con la instalación de 32 puestos de avanzada y 16 kilómetros de barrera terrestre en la denominada línea amarilla, que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, describió como una nueva frontera dentro del enclave palestino, que le permite controlar el 54% del territorio. A su vez, continúa violando el alto el fuego, asesinando a más de 730 personas desde su entrada en vigor, mientras que las autoridades gazatíes denunciaron que varios ataques israelíes contra una escuela en el campamento de refugiados de Maghazi, que albergaba una gran cantidad de desplazados, acabó con la vida de 10 personas. Y todo esto mientras se reportó un agravamiento de la crisis humanitaria, con un repunte de la desnutrición infantil, en un momento en el que los comedores humanitarios se encuentran desbordados, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión de las evacuaciones médicas desde la franja, después de que Israel asesinara a uno de sus trabajadores, que el Ministerio de Salud palestino denunció que los trabajadores sanitarios y humanitarios seguían siendo atacados de forma deliberada. Por este motivo, se organizó una nueva flotilla internacional de alrededor de 100 barcos para llevar productos básicos a Gaza. Unos 20 ya zarparon de Marsella y fueron despedidos por cerca de 1.000 personas, con la presencia de legisladores del partido izquierdista La Francia Insumisa. La flotilla recibirá formación en el sur de Italia en la no violencia y seguirá su camino a Gaza el 20 de abril. Una veintena de barcos franceses zarpó el sábado del puerto de Marsella para unirse a una nueva flotilla internacional que quiere juntar un centenar de embarcaciones con el objetivo de romper el bloqueo israelí y llegar a la franja de Gaza. Más de 1.000 personas acudieron a apoyar la iniciativa de los barcos Thousand Madeleines, nombre de este colectivo en referencia a Madeleine Kulab, pescadora profesional de Gaza. Los barcos, en su mayoría veleros, zarparon bajo una salva de aplausos y cantos para unirse en alta mar a la Global Summit Flotilla. Esta flotilla internacional, de la que la mayoría de los barcos zarpará el 12 de abril desde Barcelona, navegará hacia Gaza en torno al 20 del mismo mes, según indican los organizadores. Está prevista una escala de 1 semana en el sur de Italia para una formación en la no violencia. En el otoño de 2025, una primera flotilla de medio centenar de barcos compuesta por personalidades políticas y activistas como la sueca Greta Thunberg fue abordada, detenida y expulsada por la Marina israelí de manera ilegal según los organizadores y Amnistía Internacional. La franja de Gaza, gobernada por Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007. Israel y el movimiento islamista palestino se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras 2 años de guerra. La situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica. A pesar del acuerdo de alto el fuego, el enclave continúa siendo bombardeado por el ejército israelí. Los centros de distribución de alimentos se encuentran desbordados y los hospitales registran un repunte de casos de desnutrición infantil. Mientras los muertos en Gaza superan los 72.000, continúan las acusaciones de genocidio contra Israel. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, de la crisis en Cuba y mucho más. No se vayan, ya volvemos.